martes se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, un importante evento, una importante fecha que nos recuerda lo relevante que es tener una razón social o una forma nueva o una forma de pensar socialmente como sociedad en cuanto a la igualdad. El Día Internacional de la Mujer justamente no nos habla solamente de igualdad, nos habla de equidad, nos habla de la necesidad de dejar en sociedades como la nuestra prácticas culturales hasta incluso de discriminación. Imagínense, en pleno siglo XXI, aún en este país querido, hay mujeres en zonas urbanas, ni siquiera zonas rurales, que no acceden a la educación para que pueda estudiar el hijo de la familia. Imagínense, hay mujeres que no tienen acceso a una salud, a un servicio de salud. Hay mujeres que no tienen acceso a un derecho laboral. Hay mujeres que son acosadas. Hay mujeres que viven en situaciones de violencia intrafamiliar en donde el sistema no las auxilia a tiempo. En donde hay mujeres condenadas al silencio por el qué dirán. Mujeres condenadas al silencio por el qué dirán sus vecinos, sus familiares, porque son víctimas de violencia intrafamiliar. Y esto se da tanto en sectores de menor ingreso económico como en grandes familias y en grandes palacios. La violencia contra la mujer se da en el rancho como en la gran mansión, de la misma manera. Entonces, este tipo de fechas nos recuerda de que nosotros los hombres, puntualmente, tenemos la obligación de decir también: aquí tenemos que tener una sociedad igualitaria. Es increíble, para que vean lo mal que estamos, que en pleno siglo XXI, cuando conmemoramos una fecha tan importante como el Día Internacional de la Mujer, si tengamos que seguir hablando de igualdad, de equidad, y no festejar con mucho esmero de que hay 0 mujeres muertas por violencia intrafamiliar. Imagínense en qué estamos como sociedad si es que todavía en pleno siglo XXI, el año 22 del siglo XXI, debemos decir todavía un alto a la violencia intrafamiliar. Pero bien, más allá de eso, vamos a lo positivo. Las mujeres se merecen todo el respeto del mundo, los hombres también, pero penosamente ellas sufren cuestiones que los hombres no las sufrimos, y eso tenemos que tomar en cuenta para un debate sincero sobre la equidad. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. Bueno, hoy nos acompañan 3 distinguidísimas señoras, obviamente, Día Internacional de la Mujer, lo recordamos ayer, obviamente que aquí en Causa Justa tenemos que tener presencia exclusiva de mujeres, salvo el conductor. Hoy nos acompañan ellas porque la semana pasada se lanzó el mes contra el bullying o acoso escolar. Y esta realidad que se vive en las escuelas y colegios no es tomada de una manera tan relevante por los medios de comunicación, a pesar de que es una realidad acuciante. El bullying escolar, el acoso escolar está presente, lo sufre tal vez su hijo, señora, su hijo, señor, y no le va a decir, no le va a contar, porque tiene miedo de su reacción. Porque usted, al igual que yo, tal vez no pasamos por ese tipo de acosos o bullying escolar. Sin embargo, sin darnos cuenta, tal vez fuimos bullying, o sea, tal vez fuimos sin querer nosotros, en la época de la escuela o del colegio, gente que tentaba, decía aquello, y no sabíamos que estábamos haciendo un daño enorme. En otros países
el bullying escolar es una situación de salud social, por las consecuencias que se han dado incluso. Y es por eso que es tan relevante que un grupo de instituciones hayan dicho este mes es el mes contra el abuso o bullying escolar. Y una de las instituciones más relevantes dentro de este conjunto de organizaciones del Estado y privadas es el Ministerio de la Defensa Pública. Nos acompaña su titular, la querida doctora Lorena Segovia, y también las defensoras públicas de la niñez de la ciudad capital, Verónica Argüello y Adriana Marecos. ¿Cómo están, distinguidas señoras? Bienvenidas a Causa Justa. Buenas noches, Héctor. Muchas gracias por la posibilidad de hablar de este tema, porque justamente la idea que tuvimos, el objetivo que perseguimos, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y el Ministerio de la Defensa Pública, es generar el debate, instar a la prevención y la denuncia de la víctima contra o cuando está siendo víctima de acoso escolar. Y este tema tiene relevancia social porque hace al bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Y quiero tomar tus palabras del inicio del programa, donde hablabas de violencia, violencia contra las mujeres, que es una forma de relacionarse hombre y mujer. Ese mismo relacionamiento violento que se da generalmente dentro del hogar y también fuera, pero genera conductas en los hijos, en las hijas, que posteriormente trasciende al ámbito escolar. Cuando hablamos de acoso escolar, tenemos que considerar entonces que el acoso escolar entre pares, porque son niños, niñas, adolescentes los que están involucrados, también deriva de esa forma que tenemos todavía dentro de la sociedad de relacionarnos de una forma dominante, ganar siempre, no colaborar, no vernos en una situación de igualdad. No importa el otro. Con un excesivo apego al ganar por ganar y donde hay una relación generalmente de dominación. Esos mismos escenarios que nacen en la familia, generalmente es una de las causas del acoso escolar, se replica o se repite dentro del ámbito escolar. Con la distinción tan importante que tenemos que hacer de que se trata de niños, niñas y adolescentes y que la víctima es un niño o una niña y también el agresor es un niño, una niña, un adolescente. Que sí, lo que tenemos que buscar es que tanto el principio de protección, el principio de interés superior de ese niño o niña, también sea no solamente para la víctima, sino también para el agresor. Lo que esta campaña pretende es poner sobre la mesa una realidad que al menos desde los medios de comunicación no se le da el destaque. Ahora quiero hablar con las distinguidas defensoras de la niñez de la capital, la doctora Verónica Argüello y la doctora Adriana Marecos, cualquiera de las dos, doctora Argüello, doctora Marecos. ¿Cómo ustedes observan en la práctica diaria, verdad, más allá de la dirección que tienen por parte de la ministra de la Defensa Pública, sobre esta situación? La preocupación que tenemos todos con respecto al bullying escolar, ¿se manifiesta en casos en concreto, doctoras? Sí, bueno, en realidad es muy interesante tu pregunta, Héctor, porque efectivamente dentro de lo que es el sistema de justicia especializada en la niñez y la adolescencia ya se ha tenido casos o se han presentado casos de bullying y en esos casos han intervenido defensores públicos de la niñez y adolescencia. Específicamente cuando, por ejemplo, la situación de bullying o de acoso escolar excede el ámbito de competencia de la institución educativa. Por ejemplo, cuando hay una necesidad de que el juzgado de la niñez y la adolescencia adopte, por ejemplo, una medida de protección. La ley que data del año 2012, la 4633, es una ley que se centra específicamente en la protección del niño que es víctima de bullying en el ámbito educativo, dentro de lo que son las actividades del colegio y las extracurriculares. Pero hay aspectos que no cubre esta ley, como por ejemplo el uso indiscriminado de las redes sociales para realizar bullying.
Hoy en día los adolescentes utilizan muchísimo esas redes sociales y eso lastimosamente escapa del ámbito de competencia de las instituciones educativas. Y tal es así que ya se han presentado medidas cautelares, por ejemplo, para bloquear ciertas cuentas que utilizaron niños para realizar actos de bullying contra sus pares. Doctora Verónica Argüello, ¿cómo, a ver, sin contar detalles de los involucrados, pero me imagino que también en la experiencia de despacho tuyo, del día a día, te has encontrado con casos particulares? ¿Podés relatarnos para graficar lo que es el bullying, uno de estos casos, por favor? Claro. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, disculpen la salud. Ya, sí, justamente como decía la defensora general y también decía la doctora Adriana Marecos, desde la Defensoría Pública estamos acompañando a nivel país esta campaña que consideramos por demás importante, porque es una situación que se da en las instituciones educativas y repercute algunas de ellas dentro del sistema de justicia especializado de la niñez. Y en ese sentido vamos a estar trabajando, de hecho ya lo estamos haciendo esta semana en todo el país. Defensores y defensoras van a estar en las instituciones educativas coordinando con el Ministerio de perfecto. Educación. ¿Me tenés un caso ejemplo? Sí. Porque puede haber gente que esté viendo el programa y dice, ¿bullying? ¿Por qué bullying? A la pucha, esto es mitad ida ahora, esta mitad cuñadida ahora. Si yo todavía a mí me dijeron, yo era enano, chaparro, era, ¿cómo se llama ese pájaro loco? De todo a mí me dijeron. Y yo digo, pero yo no fui afectado por eso. A mí no me afectó. O sea, y yo tenía también compañeras que yo les decía de todo. Ambos somos personas, creo que de bien, no soy ningún asesino en serie. Sí, yo creo que las cuestiones se fueron complejizando a ver. en ese sentido, ¿verdad? Es por eso que trabajamos en una ley, ya el Ministerio de Educación tiene también un protocolo de actuación para violencia entre pares y acoso escolar, y acá es muy importante también poder determinar la diferencia, ¿verdad? Porque siempre decimos bullying, pero a lo mejor no es bullying. ¿Cuál es la diferencia entre un caso de bullying y un caso de violencia entre pares? Y justamente la reiteración y que sea prolongado en el tiempo, es decir, que sea sistemático. ¿Y cómo se detecta eso? Y es ahí justamente este trabajo que vamos a hacer, este gran desafío de poder sensibilizar a autoridades educativas, a docentes, a alumnos, alumnas, a mamá, papá, que tienen que saber y tienen que estar alerta a determinados indicadores en sus hijos, ¿verdad? ¿Que si es bullying o bulineador? Claro, me tiene que llamar la atención de repente porque mi hijo no quiere ir a la institución educativa. Eso suele pasar, porque mi hijo está manifestando de repente tener una dolencia y dice, no me voy. O porque un niño se aísla y los profesores están notando ese cambio. Hay cambios inclusive en cuanto a su escolaridad. Entonces, todos esos indicadores también nosotros vamos a ir trabajando en la campaña, más allá de las cuestiones de procedimiento y legales. Tenemos todo el programa por delante, me van a contar más de eso. Hay, digamos, más cosas. Lo que quiero que me ejemplifiquen un caso en donde haya intervenido el Ministerio de la Defensa Pública. Bueno, si quiere Pero a la vuelta del corte me lo ejemplifican para que ustedes a través de ejemplo pongan en relieve lo grave que es el bullying. No es cualquier cosa. Bueno, a la vuelta del corte continuamos con la señora ministra de la Defensa Pública, Lorena Segovia, y las defensoras de la niñez y la adolescencia de la capital, Verónica Argüello y Adriana Marecos. Nos siguen acompañando las doctoras Lorena Segovia, ministra de la Defensa Pública, y las defensoras públicas de la capital en la niñez, Verónica Argüello y Adriana Marecos. Quería que me ejemplifiquen un caso, en donde, obviamente con la autorización de la señora ministra, para significar lo que es.
Bueno, hemos tenido, por ejemplo, casos en los que, por ejemplo, la institución educativa ya no ha podido dar una solución efectiva a una situación de acoso escolar y se ha planteado por parte de los padres, por ejemplo, ante la jurisdicción especializada, una medida cautelar donde se le da intervención al Ya defensor sé, pero ¿qué público. hacían? En ese caso, generalmente el juzgado lo que hace es citar a ambas. En No. el caso concreto se le citó No, doctora, a doctora, ambas. doctora, Sí. discúlpame. Sí. ¿Qué hacía? ¿Qué hacían? O sea, yo sé ¿A cómo qué? intervino, o sea, Sí. ¿qué se hicieron entre ellos? Por eso Ya. tuvo que intervenir la Perfecto. justicia. Esa es Bueno, la pregunta. No por lo que hizo supuesto. el Estado, sino Claro. qué se hicieron entre ellos. Bueno, hubo un caso de una situación de acoso escolar de 2 niñas hacia una niña en un colegio en donde mayoritariamente acudían mujeres, ¿verdad? Adolescentes. Sí. Y esta niña era constantemente acosada, hostigada por estas otras 2 niñas y el colegio tuvo incluso que modificar de turno, tuvieron que enviarle a unas niñas ¿Qué a un hacían? turno. ¿Mostraban fotos de ella? Sí, algunos casos, por ejemplo, hemos tenido también donde crean páginas de Instagram en donde Eso utilizan lo ese quería tipo de escuchar. mecanismo para hostigar a la niña, creando falsas informaciones sobre la niña que es objeto, sujeto de niño, en su bullying, efecto. o el niño. ¿Hubo consecuencias, doctora Lorena Segovia? ¿Ustedes acudieron o intervinieron en casos donde ya hubo consecuencias del bullying? Sí, cuando hay bullying tenemos que tener en cuenta de que son actos reiterativos y al mismo tiempo que están causando ya un daño, ya sea un daño físico o un daño psicológico en ese niño, niña o adolescente. Pero puntualmente señalar de que todo, ante una situación de acoso escolar, lo primero que se tiene que hacer es tratar de encontrar una solución dentro de la institución educativa. Existe todo un protocolo de actuación, solamente que hay veces que el hostigamiento, la humillación, o por ejemplo, no solamente una acción de decirle gorda, fea o feo, bajo, etcétera. Alto, flaco, gordo, de todo. O también muchas referencias al cuerpo o a su inteligencia o a su origen, si es de una nacionalidad o de otro, se vuelve algo reiterativo y cada vez más agresivo y como había referido Adriana, puede inclusive trascender a las redes sociales. Tuvimos conocimiento de un caso donde un adolescente le mandó un ramo de rosas a otra adolescente simulando que era una persona que a esa adolescente le gustaba. Y ese fue uno de los actos más ¡Qué entre cruel! ¡Qué uno de cruel! los tantos que podía haberle realizado, que había hecho esa adolescente o que había sufrido la adolescente. También es importante que señalemos de que todo lo que podamos resolver sin necesidad de judicializar, esa es la premisa. No podemos hechos de esta naturaleza que pueden solucionarse con un diálogo, haciéndole ver que el hostigamiento, que la humillación, que ese dejarle de lado, yo no me junto contigo, solamente nosotros, las populares o los populares, armamos un grupo y aquella persona que es más retraída está separada del grupo. No siempre todas las situaciones ameritan una intervención judicial. ¿Se da más acoso o bullying escolar entre mujeres o entre varones? Ese es un dato que hoy no tenemos. Queremos señalar de que justamente una de las deficiencias que tenemos en el sistema es que los datos que se manejan o los datos que se fueron procesando durante este tiempo son insuficientes. Tenemos un subregistro, no solamente porque no se denuncia, sino porque se naturaliza. ¿Se ha naturalizado el bullying, doctora? Por lo que vos dijiste, Héctor, habías referido de que cuando eras niño... No hay que autorreferenciarse, pero bueno, sí, pero ¿verdad? en este caso, en este diálogo que tenemos, te autorreferenciaste, entonces como lo hiciste, yo voy a tomar tu autorreferencia. Ok. Porque ocurre muchísimo cuando nosotros desde las instituciones planteamos este tema. El decir, cuando yo era niño, me decían que yo era bajo, Y que yo yo era también decía. gordo, o que yo era, Ujú. que tenía 4 ojos, y salí bien. En primer lugar, considerar que las personas somos distintas. La forma en que recibimos una agresión
y cómo la procesamos es distinto entre Porque el persona y bullying persona. es una agresión. Es una agresión. Es una agresión, perfecto. Puede ser una agresión física, psicológica, una agresión verbal Emocional. que causa un daño. Y ahí lo que quiero, primero, que esa persona que recibió, que fuimos criados de una manera como para tolerar y como si fuese algo nimio, una nimiedad, realmente cada persona es diferente. Y voy a tomar otra cuestión que hay que analizar. ¿Es tan cierto acaso de que esas humillaciones o ese malestar que tuvimos en la niñez No nos afectó. no nos afectó? Cuando somos nosotros quienes nos juzgamos que estamos bien. Ujú. Pero si analizamos cómo nos relacionamos con las personas, cómo en la vida adulta, cuando tenemos un problema, nos vamos en una forma agresiva a plantearlo. Si esto no se toma desde el contexto de que tenemos que criar hijos, hijas, adolescentes, niños, como desde el aspecto de la forma dialogada, de tratar de resolver las cuestiones desde el punto de vista de la igualdad, esto no se va a resolver, porque cuando salga del colegio, cuando salga del ámbito escolar, esto trasciende y volvemos a tener los mismos problemas de violencia al cual hiciste Entiendo referencia. perfectamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta campaña? De poner sobre el tapete el tema del bullying. En primer lugar, hacerle saber a los niños, niñas y adolescentes que tienen derecho a ser respetados, que tienen derecho a llevar una vida estable, amorosa, de buen trato. Ese es el trato, ese buen trato es el que tienen derecho a recibir. En primer lugar, posicionarles en sus derechos. Saber que existe toda una estructura dentro del ámbito educativo que está para la protección y que si están viviendo situaciones de violencia dentro de su casa, también pueden denunciar. ¿Ante quién? Ante la misma institución o ante otros órganos por fuera, entre ellos el Ministerio de la Defensa Pública. Entonces, por un lado, hacerles saber que son titulares de derechos y que existen mecanismos para defenderse. Ese es uno de los objetivos de la campaña. En un segundo lugar, con relación a la sociedad, dejar de naturalizar situaciones de agresión. De agresión, cierto. Muy Dejar cierto, de doctora. naturalizar y dejar de creer que una política pública se puede realizar en base a la experiencia personal. Si te quiero contar como dato que hay una ONG que se llama Bullying Sin Fronteras, que da cuenta que según sus registros, de los cuales Paraguay ni siquiera participa porque no tenemos todavía un registro oficial de fuente fidedigna y veraz, existen 3 millones de niños, niñas y adolescentes en el mundo que dejan de asistir al colegio, a la escuela, por bullying. Por año. Por año. Y que tenemos también contabilizados, según esta ONG, 200.000 muertes, fallecimientos de niños, niñas y adolescentes por causa del acoso bullying. escolar. ¿eh? Así mismo. Y Es- por eso la felicito, y le felicito al Ministerio de la Defensa Pública, al Ministerio de la Niñez, organizaciones privadas y públicas que están en esta campaña. También, ¿en qué consiste la campaña que se lanzó, doctora Segovia, por favor? En la concienciación, en llamar y poner sobre el tapete este problema, agradeciéndote, Héctor, la posibilidad de hablar en el programa, porque realmente este tema necesita de que todos tomemos la bandera. Los comunicadores son trascendentes en este tema. Y lo que vamos a hacer es que además de hablarlo al público en general, lo vamos a hablar por dentro de las escuelas, por dentro de los colegios. Defensores y defensoras de todo el país van a estar coordinando con las direcciones departamentales del Ministerio de Educación y Ciencias para realizar charlas, concienciaciones, capacitaciones dentro de las escuelas Perfecto. a los niños, niñas y adolescentes y a los docentes. Tenemos diferentes enfoques para uno o para otro. Perfecto. Doctora Verónica Argüello, cuando hay este tipo de situaciones, cuando vos te das cuenta que tu hijo no se quiere más ir, o que tu hijo es el que bulinea,
porque también puede darse el hecho de que no es el problema es tu hijo, Sí. o tu hijo es víctima o tu hija. Especialmente creo que esto se da especialmente en los últimos años de la escuela, de la escuela Del- y en los primeros años de la de la escolar secundaria. básica y de la media. Yo creo que ahí, porque al comenzar son muy inocentes, muy Pero es chiquitos. una percepción Sí. tuya, Héctor. Bueno, por eso dije creo, no me retes, doctora. ¿Qué hacer entonces? Sí, lo que pasa es que van en diferentes niveles, ¿verdad? Porque generalmente comienza con una ofensa, después va subiendo, desaparecen cosas de la mochila, después ya va subiendo a una ofensa verbal. Como bien explicaba la doctora, el acoso escolar puede ser físico, psicológico, social, inclusive a través de la exclusión. Y es ahí donde esta institución educativa tiene que estar preparada, y ahí nosotros vamos a hacer mucho hincapié durante la campaña en que existe la ley, existe un protocolo que tiene que ser activado, y esto no solamente es para las instituciones públicas, ojo, porque también las privadas tienen que aplicar esto, porque esa es una información también de repente que manejamos. Tienen que tener sus normas de convivencia, y en ese sentido papá, mamá, tiene que saber que la institución educativa cuenta con estos elementos y va a dar respuesta ante una situación. ¿Qué quiere decir eso? Que van a acudir al profesor, a la profesora, al director, directora, e inmediatamente se va a activar este protocolo, que no solamente mira a las víctimas o a la víctima, sino también a los victimarios, a la clase, todo el entorno del niño, niña, adolescente, y a la comunidad educativa en general. Perfecto. En eso consiste la implementación de estas medidas. Como decíamos, lo ideal es que que todo se pueda trabajar dentro del ámbito educativo. Existen las herramientas, y bueno, en el caso de que exceda, ahí estamos nosotros, los defensores públicos, para dar respuesta a través de medidas de protección y apoyo. ¿En qué casos, doctora Mareco, me dio pie la doctora Argüello, en qué casos interviene el Ministerio de la Defensa Pública? Bueno, primeramente, como bien ya lo dijo, esta ley establece específicamente que las medidas de protección se tienen que dar dentro del ámbito educativo y hay un protocolo que se aplica. Pero cuando eso excede la institución educativa, por ejemplo, es necesario que el juzgado emita una orden, una medida de protección, pueda citar a las partes para ser oídas, pueda ser evaluada la niña o el niño que está siendo víctima de acoso, incluso también la persona hostigada, es necesario iniciar una medida de protección en esos casos. Pero también es muy importante que los chicos que nos están viendo, si es que están viendo algún chico, Los padres sí o sí programa, están viendo. es muy importante que ellos sepan que también tienen derecho a peticionar a las autoridades. El artículo 26 del Código de la Niñez y la Adolescencia les da a ellos la posibilidad de exigir sus derechos, de solicitar asistencia ante la institución educativa y también ante la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia cuando, por ejemplo, sus padres o su grupo familiar no les apoya en una circunstancia en donde están siendo hostigados o acosados por bullying. Bueno, Entonces, ambas, doctora Argüello, sí mismo. muchísimas gracias, doctora Muchas Mareco, gracias. muchísimas gracias. Mensaje final, señora ministra de la Defensa Pública, ¿Cómo por favor. detectamos que un niño, una niña o un adolescente está siendo víctima de acoso escolar? En primer lugar, escuchándole a ese niño, niña, adolescente, porque no existe un solo parámetro para determinar que existe el acoso escolar. El parámetro debería ser que ese niño, esa niña, diga que una acción o una omisión de otro niño, de otra niña, le está generando un malestar que le imposibilita su normal desarrollo dentro del colegio. Porque si nosotros decimos que gritar es acoso escolar, pero no hace falta gritar para acosar. Si un niño o una niña se siente mal porque en forma reiterada un compañero, una compañera le está estirando todos los días el cabello o hace alguna referencia, alguna risita cuando hace uso de la palabra, quiere decir que ese hecho que para otro niño puede no resultar dañino, para esa niña, ese niño sí lo resulta. Entonces, ¿cómo distinguimos el acoso escolar? Cuando un niño, una niña o un adolescente dice
que se siente mal, que no está a gusto, porque constantemente es molestado Es un por signo de otro. alerta. No, eso es el bullying. No es algo extraordinario, no hace falta que te rompa la pierna para que consideres que existe un acoso escolar. Perfecto. El acoso escolar comienza con pequeñas cosas y pueden ser más grandes. Y lo que Adriana señaló de la intervención de la Defensoría, de la Defensa Pública, hay que señalar cuando excede, dice. ¿Y qué es lo que es que excede el ámbito escolar? Sí. Cuando la situación de por sí ya es tan reiterada y que a pesar de haber hablado con el niño, hablado con la familia, no se revé esa situación y la víctima sigue estando en una situación de mucha vulnerabilidad, evidentemente todo el mecanismo que está dentro del colegio resulta insuficiente para proteger a ese niño. Y Perfecto. allí entra la defensa pública. Doctora Lorena Segovia, doctora Verónica Argüello, doctora Adriana Mareco, muchas gracias. Éxitos en esta tarea y felicidades atrasadas por el Día de la Mujer, ¿eh? Gracias, Héctor. Muchas Gracias. gracias. A la vuelta del corte continuamos ya con el último bloque de Causa Justa. Último bloque del programa de hoy de Causa Justa. Nos acompaña la distinguida doctora Lilian Zayas, a quien le damos también las felicitaciones por el Día de la Mujer, atrasado, el Día Internacional de la Mujer. Doctora Zayas, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas noches Héctor y a toda la audiencia. A ver, doctora Zayas, la traemos a ella porque es una especialista en Derecho de la Mujer, quien no conoce de su larga carrera en el ámbito privado y público por la igualdad, por la equidad. Y un caso, para hablar de un caso en donde la Corte Suprema de Justicia puso los puntos sobre las IES con relación a los derechos que subsisten del individuo más allá de la forma de relación con otro individuo. Creo que lo resumí Así adecuadamente y respetuosamente. Contanos, doctora, de este fallo de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, un 14 de febrero de este año, lejos de celebrar un amor romántico, reivindicamos a través de este fallo histórico que sienta un precedente en la justicia paraguaya, donde se establece finalmente que el artículo 229 del Código Penal no admite ningún tipo de discriminación a las mujeres cuando hablamos de la violencia que se produce dentro del ámbito familiar o de la convivencia, ¿verdad?, contra aquel con quien se conviva o no, como dice la última reforma a través de la ley 5378 del año 2014. Dentro de mi experiencia en el fuero penal como exfiscal y luego como viceministra, teníamos siempre esa problemática de que los operadores de justicia, algunos, no todos, hay brillantes excepciones, discriminaban a las mujeres, categorizaban a las mujeres y, como podemos ver, tuvimos varias batallas en lo que hace a la aplicación de la ley y al acceso a la justicia a las mujeres en los términos del artículo 47 de la Constitución Nacional. Este es un fallo donde dice que toda mujer, sin ningún tipo de discriminación, que sea agredida tanto física o psicológicamente en un ámbito familiar o de la convivencia, puede recurrir a la justicia y no debe ser clasificada ni estereotipada, ¿verdad?, dentro de lo que el tipo de relación que pueda tener, ¿verdad? Anteriormente era si era un noviazgo o una expareja, y hoy hablamos inclusive que aquellas relaciones extramatrimoniales no puede ser un obstáculo para acceder a la justicia penal el hecho de que haya otra relación en los términos formales. Una relación extramatrimonial que no tenga convivencia, pero se dé violencia, ¿puede recurrirse a la figura de la violencia intrafamiliar por más que no haya convivencia? Absolutamente, inclusive el marco normativo a ser aplicado es la ley 5777, que dentro de su artículo 6º, inciso I,
define lo que es violencia intrafamiliar y a su vez define lo que es ámbito familiar y que no solamente se resume a un ámbito dentro del grado de parentesco por afinidad o consanguinidad, sino a cualquier tipo de relación sentimental. Y esto es ratificado en este fallo porque inclusive trae y aplica el ordenamiento jurídico supranacional que establece nuestra misma Constitución Nacional en el artículo 45, cuando trae a colación las convenciones de CEDAW contra toda forma de discriminación a la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conocida como Belén do Pará. Son dos instrumentos internacionales, tanto del año 1988 como del año 1995, donde el operador de justicia no puede ir a un ordenamiento inferior, como hicieron estos juzgados en primera y segunda instancia, de recurrir a una interpretación del Código Civil, habiendo estos instrumentos que por la Constitución Nacional, Claro, artículo 137, son superiores. Es como pretender en un partido de fútbol de campo recurrir a las normas o a las leyes o reglas de un encuentro de tenis. Se podría entender así, o sea, los juzgados inferiores eligieron agarrar una regla que no era aplicable al caso, habiendo una regla que sí era aplicable al caso. O sea, Exacto, es eso lo que es se llama el marco normativo. el marco normativo. Cuando tenemos un hecho donde visiblemente afecta o vulnera a las mujeres, hay que traer la ley 5777 y estos instrumentos de orden supranacional como CEDAW y Belén do Pará. De la misma manera que cuando se analiza un hecho punible de contrabando, traen a colación el Código Aduanero y así sucesivamente cuando hay algunos hechos punibles que tienen un marco normativo especial. ¿Quién firmó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia? Por unanimidad y con la opinión de la doctora Carolina Me Llanes imaginaba. y por unanimidad también se adhirieron a ese voto el doctor Luis María Benítez Riera y el doctor Ramírez Candia. Es muy buena sentencia, ¿eh? Muy buena Subsume, sentencia. analiza el tipo penal del 229, ¿verdad? En cada una de sus partes, ¿verdad? Que tanto una persona técnica como un no técnico puede interpretarlo y entender lo que es ámbito familiar, ámbito de convivencia y aunque no hubiere convivencia. Lo que hablamos de aquí es de una relación, ¿verdad? Que tenga que las características de ser una relación permanente, una relación frecuente, de confianza y que se ve afectada, ¿verdad? A diferencia de cualquier relación casual, ¿verdad? Con la expectativa del respeto, del trato respetuoso, ¿verdad? Y digno. La Y violencia, entonces el mensaje de la Corte, en resumidas cuentas, es: no importa el tipo de relación que exista entre dos individuos, la violencia se castiga con la misma fuerza. Así mismo, y eso es justicia. Y sobre ese punto también me gustaría hablar del rol de los medios de comunicación, que por la misma Constitución en su artículo 27 establece que se legislará la manera de presentar los hechos que estén relacionados a la mujer en concordancia con el artículo 35 de la ley 5777, que compele a los medios de comunicación, ¿verdad?, a garantizar la dignidad, ¿verdad?, de las mujeres al momento de informar sobre hechos de violencia contra las mujeres. Tuvimos medios de comunicaciones que categorizaban a la mujer, ¿verdad?, como amante, lo cual lo único que hace es retroceder lo que tendría que ser una finalidad de educación a la sociedad al momento de informar los hechos de violencia contra las mujeres. Tenemos que dejar, ¿verdad?, de tener la letra escarlata, ¿verdad?, algo muy propio del siglos pasados, como el siglo XVII, de eliminar esa doble moral y reconocer que somos todos sujetos de derecho por el principio de igualdad ante la ley y al acceso a la justicia. Pero también por el principio de equidad, que es un concepto que debe ser un poco más elaborado en nuestra sociedad, y lo que significa la equidad. La igualdad no lo es todo, la equidad lo es todo, porque la igualdad es igualdad entre pares. La equidad es hacer que un individuo que tiene menos o está más desprotegido por A o B razones pueda hacer o pueda tener el mismo acceso que los otros sectores. Esa es la equidad también, es mucho más poderosa que la igualdad.
Por eso este fallo es relevante, porque al texto de la Constitución Nacional y de las leyes especiales que garantizan la igualdad entre el hombre y la mujer, hoy tenemos realmente como un hecho fáctico a través de esta resolución que hace justicia para todas las mujeres y para el 49.7% de las mujeres que somos la mitad de la población de nuestro país. Doctora Liliana Sayas, muchísimas gracias, señora. Muchísimas gracias, Héctor, y reitero, hay sensación y hay justicia. Perfecto. Bueno, nos decía la doctora Sayas, pero quiero, ya la despedí, pero quiero unos minutos más con ella compartir con respecto a lo siguiente, o sea, y profundizando un poquito más, aprovechando que es el Día Internacional de la Mujer y una ex viceministra de la Mujer, ¿cómo aborda, cómo se llega a un Día Internacional de la Mujer, doctora? Bueno, el Día Internacional de la Mujer tiene que ver con un hecho histórico, ¿verdad? Que fue cuando unas obreras justamente se rebelaron ante las desigualdades que existían en el trabajo en una fábrica, las desigualdades salariales, entre otras, y murieron calcinadas allí. Entonces, un hecho que marca un hito y es un día que no es celebrar y que se nos felicite, sino que se reivindiquen nuestros derechos. La Constitución garantiza esa igualdad entre hombres y las mujeres en todos los ámbitos, en el nivel social, en el nivel económico y en el nivel político. Seguimos caminando hasta que esa igualdad sea real y sea sustantiva. Hasta el momento son pasos que vamos adelantando, pero otros retrocediendo, como son esas maneras de comunicar los hechos de violencia contra la mujer. Reivindiquemos nuestros derechos y que todos los días sean el Día Internacional de la Mujer y el Día de la Mujer Paraguaya, y por la garantía y la equidad y el reconocimiento de nuestros derechos. ¿Cómo se encuentra la mujer paraguaya hoy día? En sus derechos, en sus espacios de expresión, ¿cómo está? Para mí en tránsito, porque honestamente, si bien hay modificatorias y avances en materia legislativa, tenemos una ley 5777 para la protección integral de las mujeres contra toda forma de violencia, tenemos estos documentos de ordenamiento jurídico supranacional, tenemos estos fallos, porque este no es el único, hay fallos de primera y segunda instancia donde realmente tienen perspectiva de género, entonces lo que falta es la igualdad en otros niveles, la igualdad en la participación política, estar más representadas en los tres poderes del Estado, tener esa participación no solamente al momento de elegir, sino también de que se nos elija y poder representar. En la medida que haya representación de la mujer en todos los estamentos, ese 49.7% de la población podrá decir que equitativamente está representado, que las decisiones jurisdiccionales van a ser más justas y que las leyes van a ser iguales para todos y para todas, como dice nuestra Constitución. Ahora sí, doctora Liliana Sayas, realmente un placer, ¿eh? Muchísimas gracias, Héctor. Reiteramos las felicitaciones por parte de Causa Justa, atrasadas, obviamente, por cierto, por el Día Internacional de la Mujer que se celebró el día de ayer. Igualdad, equidad, solidaridad, somos todos iguales ante la ley y eso se tiene que cumplir. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Chao.